Le damos una cordial bienvenida a todos ustedes, queridos hermanos de la comunidad cristiana de transformación. Una iglesia con propósito para la gente de hoy. Queremos también extender un saludo a todas aquellas personas que nos ven por Facebook, por YouTube, personas que no se reportan pero nos ven. Entonces, qué bueno pues que nos ven. ¿Estamos qué? Estamos a punto de grabar TikTok. Queremos grabar TikTok. No, hombre. ¿Qué hay que hacer, Natacha, para grabar TikTok? Hay gente que nos ven, pero no se reportan, entonces le damos un saludo muy especial. Yo le quiero a usted, amigo, que pasa por ahí casualmente y nos está viendo en las plataformas. Quiero enviarle un saludo a algunas de mis tías, a mi tía Marcela, a mi tía Soraya, a mis hermanitas, que ellas de pronto nos ven, entonces quiero enviarle un saludo a ellas, a otras personas. Yo sé que hay gente en otros países que nos ven y nunca nos dicen nada, pero me llaman y me dicen, ay, pastor, lo vi. En estos días me encontré con una persona que la hermana de ella habló mal de nosotros y nos la encontramos, entonces un saludo también para ellos. Hey, dime. Para los hermanos de otras congregaciones que se la pasan como Julio, iglesias, fieles a su pastor, fieles a su congregación, en vez de estar mirando para criticar a otros, váyase para su iglesia y apoye presencialmente a su pastor, al que le da consejo, al que lo alimenta, al que ora por usted, al que está pendiente de usted, séale fiel a él, no me pongo a buscar a otros. Amén, hermanos de mi espíritu. Sí. Bueno, muy bien, vamos a leer la Biblia en la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versos 17 y 18. La base teológica de hoy es esta. El encuentro que transforma. Un encuentro que transforma, parte 2. Si quiere ver la primera parte, búsquenos en YouTube o en Facebook. En Facebook aparecemos como Comunidad Cristiana de Transformación. Usted busca en Facebook Comunidad Cristiana de Transformación y le aparece Comunidad Cristiana de Transformación Internacional. No es esa. Es la Comunidad Cristiana de Transformación que tiene un loguito que dice CCT azul. Un loguito aquí que ve aquí. Aquí. Este loguito que usted ve aquí, en este espacio de aquí, a este lado de aquí. Ese es el que tiene que buscar por Facebook. Y ahí nos va a encontrar porque va a aparecer Comunidad de Fe, Comunidad Cristiana de Transformación Internacional, en fin, muchas, porque ya ahora muchos somos Comunidad Cristiana de Transformación. Pero nosotros somos únicos, iniguales e inirrepetibles. Entonces vamos a leer la Biblia para que entremos en acción. ¿Listo? Tratemos de decirle a la niña que deje la bullita, mamita. Bueno, muy bien. No, hay que comprenderla a ella solita. Muy bien, segunda a los Corintios, capítulo 5, verso 17 y 18. Dice así, de modo que si alguno está en Cristo, a mí se me perdió. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Dice en el verso 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. En la introducción que planteamos, que usted la va a buscar por YouTube o por Facebook, hablamos acerca de quién es Cristo, el Logos de Dios, la palabra de Dios, el Rema de Dios, la Torá de Dios, lo que es Cristo, ¿cierto? Y hoy vamos a seguir hablando de las personas que tuvieron, algunas personas bíblicamente que tuvieron un encuentro con Cristo y su vida cambió, su vida fue transformada después de que se encontraron con Jesús. Al tener un encuentro con Jesús vamos a mirar algunas características de estas personas. Unas personas no entendían, no conocían lo que era la misericordia. Unas personas no entendían, no conocían de lo que era la insatisfacción o cómo satisfacer su vida. No lo conocían. Al tener un encuentro con Jesús lo pudieron hacer. Otras personas vivían en cautividad, como dice el libro de Isaías, capítulo 61, que Dios está sobre usted y sobre mí, nos ha ungido Jehová para que nosotros podamos dar buenas noticias a los que están enlutados, a los que están en la cárcel, a los que están presos, a los que están agobiados. Hay gente que no sabe qué es libertad cuando
se tiene un encuentro con Jesucristo, se puede entender la libertad espiritual. Hay gente que no sabe lo que es ser libre de ser relegados, de ser menospreciados, de ser marginados. Y una persona que tuvo un encuentro con Jesucristo entendió que era ser libre de esas ataduras, de esas situaciones. ¿Por qué no uso que si me pones a repetir, entonces? En la introducción lo dije. Bueno, en la introducción me dice el teleprompter que en la introducción pasada dije que el concepto de los israelitas, en la medida que iban avanzando, iban cambiando los conceptos que tenían acerca de la deidad de Dios. ¿Bien? Muy bien. Vamos entonces a entrar en materia. Hoy quiero hablarles vamos a recordar los dos primeros que vimos y vamos a hablar de los otros 4. Saqué 6 personas que tuvieron un encuentro con Jesucristo. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, verso 9, hablábamos de quién, de Mateo, de Leví, ¿cierto? ¿Alguien si se acuerda qué significa el nombre Mateo? Regalo de Dios. El llamado de Dios es un ¿qué? Un regalo. Cuando Dios, el Señor Jesús, Dios hecho carne, pasó ahí por Galilea y vio a Mateo, le dijo, oye, Pampeón, sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Empezó a decirle, Señor, no, espéreme un momentico. Es que imagine que es que tengo que trabajar y cuando trabaje, entonces yo el domingo voy y hablamos. No. Dice, al instante dejó todo y le siguió. Un regalo de Dios no se puede despreciar. Un encuentro con Jesucristo no se puede despreciar. Dejó todo es literal, dejó todo. Se fue a mimir con Jesús donde lo escogiera la noche, porque así era con el Señor. Muy bien. Entonces, Mateo era un recaudador de impuestos, ¿sí o no? En el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, espérenme, yo vuelvo y lo leo. Quiero hacer énfasis en algo que ocurrió ahí en ese momento. Lo siguiente, cuando los amigos de Mateo, los conocidos, porque él no tenía amigos, los conocidos, publicanos, pecadores y demás personas, estaban reunidos con Jesús, los religiosos de la época, ojo, los religiosos de esa época empezaron a criticar a Jesucristo y empezaron a decirle a él que él comía ¿con quién? Con publicanos, con pecadores, ¿cierto? Y el Señor Jesucristo le dijo a los religiosos de la época, oiga, los que están sanos no tienen necesidad de médico. En el verso 12 de Mateo 9 dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos sino a pecadores al arrepentimiento. Eso dice en el verso 13 y en el verso 12 dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Bueno, muy bien. Acá en Transformación hemos enseñado muchas veces que la iglesia de Jesucristo es un hospital. ¿Sí o no? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Esto es un hospital. Si esto es un hospital, entonces, ¿qué tipo de personas vienen al hospital? ¿Cierto? A un hospital no llega una persona así sana, todo, ¿cómo se dice cuando son así como yo? No, atléticos, adonis, fitness, así. A un hospital no llega gente así fitness como yo. A un hospital, ¿cómo llega la gente? Con las tripas por fuera, porque tienen un dolor de cabeza insoportable, con el ojo por fuera, el apéndice, todo este tipo de cosas. El Señor coloca ese gráfico de los enfermos. Los enfermos son los que tienen necesidad de ¿qué? De médico. Ahora, póngale pues cuidado, cuando usted y yo tenemos un encuentro con Jesucristo y con su palabra, con la Torá, con la ley de Dios, con el precepto de Dios, con el mandato de Dios, cuando empezamos a tener comunión con ella, nos estamos encontrando literalmente ¿con quién? Con Jesucristo, con Dios. Hablábamos de que en Juan capítulo 1, verso 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Hay gente que le va a decir a usted, pero yo no conozco a Jesucristo personalmente. Usted le puede decir, claro que sí.
Yo conozco todas las características y cualidades de Él a través de ¿qué? De la palabra, porque la palabra se hizo carne con Cristo y Cristo en su infinita gracia y misericordia le transmitió a la palabra el espíritu de vida y verdad que está en Él para que a través de ella usted y yo seamos lavados, limpiados y purificados de todo aquello que está en nosotros que no nos permite acercarnos a Él. Por ejemplo, cuando usted y yo estamos enfermos de ceguera espiritual, ¿qué hace la Biblia? Es como un colirio que quita la catarata de nuestros ojos y podemos ver claramente. La Biblia dice de ella misma que ella es como agua purificadora. En el Evangelio según San Juan, capítulo 15, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, antes de orar por ellos y por nosotros, les dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os ¿qué? He hablado. Cuando usted escucha la palabra de Dios, ¿qué está haciendo Dios en su vida? Le está lavando, le está limpiando el entendimiento, le está limpiando los conceptos ideológicos, los conceptos de pensamiento, los conceptos filosóficos que usted tenga, los conceptos políticos que usted tenga, los conceptos económicos que usted tenga. Cuando usted y yo empezamos a tener contacto con la Biblia, ¿qué hace ella con nosotros? Nos transforma. Pero para que eso sea real, usted y yo tenemos que entender, número uno, que estamos enfermitos, que necesitamos de Jesucristo. Necesitamos encontrarnos con Jesucristo. Hoy en día la iglesia de Jesucristo adolece, tiene esa falencia de que no nos estamos encontrando con Jesús. Leía yo, a mí me gustan mucho las frases de Spurgeon y me gusta leer mucho los mensajes que él escribió. Yo me he sentido mal últimamente porque una vez leí de él, hace muchos años, y en estos días lo volví a leer, que él decía, va a haber un momento en los últimos tiempos que la gente va a tener comezón de oír porque los predicadores no están hablando de Jesucristo. Va a haber un momento en los postreros días donde la gente no va a conocer a Jesucristo ni a su obra redentora porque están entretenidos con los mensajes de los pastores. A mí eso me ha marcado. Y eso me confronta porque mi temperamento es muy jovial, muy jocoso. Y entonces uno a veces dice, ¿será que yo estoy enseñando a la gente acerca de Jesucristo? El Señor Jesucristo no dijo, vaya y predique. Él nunca. En el Evangelio según San Mateo, donde está la gran comisión, que nosotros la hemos vuelto la gran omisión. El Señor Jesucristo nunca dijo, vaya y predique en todas partes. Yo una vez vi un tipo con una Biblia y con una fuerza para predicar en una bodega por donde no lo escuchaban sino los carros. Yo estaba en un camión y el tipo predicando y eso jugado en sudor y tal. Y yo decía, ¿este tipo qué? ¿A quién le está predicando? Cogió su Biblia, la cerró y se fue. Bueno, si hay alguien por ahí escuchando, pues gloria a Dios. Pero yo vi esa cuadra sola. Yo ya era cristiano, entonces yo dije, ¿este tipo qué? El Señor dijo, vaya y haga discípulos. Vaya y predique a Jesucristo. O sea, el Señor, el Eterno, no nos mandó a predicar, nos mandó a hacer ¿qué? A mí eso me ha confrontado mucho. Porque muchas veces usted y yo estamos muy concentraditos en que, es que este hermano no, este hermano sí, este hermano tal vez. Les decía yo que la palabra de Dios está escrita para creyentes. Porque el impío, el que no es de Dios, no va a leer la Biblia. Bueno, sorprendentemente hay gente que lee más la Biblia que nosotros los creyentes. Pero hay un amigo de nosotros que dice que está muy profano, porque está leyendo Chaverra. Dice que está muy profano, porque está leyendo muchos libros de Zoroastro, el libro de Durantia, o sea, se está llenando de información y me dijo en estos días, pastor, ya leí la mitad de la Biblia. Y yo mira al muchacho y decía, mira el concepto que hay tan teso de religión. Es un libro. Él está leyendo un libro. Está cambiando el concepto bíblico de Jesucristo y lo está comparando con Buda, con Zoroastro, con cualquiera de esos otros locos. Entonces, ¿a qué quiero llegar yo? La gente, la iglesia de hoy adolece de un discipulado verdadero, claro, un discipulado sistemático. Génesis capítulo 1,
cuando el Señor, el Eterno, Yahweh, Elohim en ese momento está creando todo, hace algo bien interesante. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, del abismo. Y dijo Dios, sea la luz, verso 3 de Génesis capítulo 1. Y la luz fue hecha. Me gusta mucho esto. Y en el mismo texto de Génesis, tanto en hebreo como en español, dice, y vio Dios que la luz era buena. Eso a mí me ha calado desde hace muchos años. La palabra, y vio Dios que la luz era buena. Ojo con esto que les voy a decir. Dios, cuando estaba haciendo la creación, ejecutando la creación, dijo, vio Dios que la luz era buena. Quiere decir que Dios evalúa su obra. Dios mismo evalúa lo que Él hace. ¿Y cómo salió la evaluación que Dios hizo? Positiva, buena. Dios vio que era ¿qué? Bueno. Yo como pastor he estado a punto de preguntarles a ustedes, en medio de las oraciones que yo hago, ¿qué tanto ha aprendido usted de Jesucristo en esta iglesia? Y a mí sí me gustaría que usted me lo dijera. Obvio no, ya no. Pero a mí sí me gustaría que usted me dijera, ¿qué tanto ha aprendido usted de Jesucristo en esta iglesia? A mí sí me gustaría. A mí sí me gustaría hacer esa evaluación. ¿Sabe por qué, santo de Dios? Porque a mí Dios no me mandó a predicar. A mí Dios me mandó a hacer discípulos. Y yo he soñado y se lo he dicho a Johnny, se lo he dicho a Dorita, se lo he dicho al hermano Henry Javier. A mí me encantaría que cualquiera de ustedes se quedara pastoreando en esta iglesia si Dios nos mueve. A mí me encantaría. Dios sabe y se los pongo, me pongo delante de Dios y delante de ustedes, que yo nunca he sufrido de celos ministeriales. Nunca. Ustedes son testigos. Yo pastoreé una iglesia grande y en una iglesia grande. Y yo era feliz cuando mis discípulos me pedían pista. Me encantaba cuando, yo sé que en ese tiempo por inexperiencia y muchas cosas, pues muchos se malformaron, porque en ese tiempo yo era muy irreverente. Mi esposa dice que yo era muy orgulloso, muy petulante. Sí, eso dice ella. Yo no, yo me sentía humilde. Entonces, sí. Entonces yo vi a muchos que querían hacer lo que yo hacía y lo hacían. A mí me llamaban, pastor, queremos invitarlo a predicar a la iglesia. Entonces yo preguntaba todo humilde, ¿cuántos miembros hay en tu iglesia, amado? Ah, tantos. Ah, bueno, hermano, yo te voy a mandar un discípulo, porque tengo la agenda algo ocupada. Y yo le mandaba discípulos. Entonces los muchachos iban y predicaban en iglesias de 200, 250, 300 miembros. Las iglesias de más de 500 miembros, a esas sí iba yo. Entonces yo no sé si es que Dios en ese momento está tratando mi carácter o qué, pero era algo que pasaba en ese momento. Algo que pasaba en ese momento. No, pero mira, yo le predico con la misma fuerza a 1000 que a 3. Dios lo sabe. O a 1. Es más, a veces a la cámara. Cuando estábamos en pandemia, estaba mi esposa, mi hijo, Johnny y Dora, y a la cámara. ¿Cierto? Pero, ¿a qué quiero llegar con esto? Usted y yo estamos enfermos. Adolecemos de un encuentro con Jesucristo. Número 1, porque todavía no hemos reconocido nuestra enfermedad. A veces creemos que estamos muy sanos. Y usted dirá, pastor, pero yo ¿por qué estoy enfermito? Pues es muy fácil. Mire usted lo que dice la Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, verso 3. Dice, vaya y averigüe, aprenda lo que significa misericordia quiero, sin sacrificio. Uno es feliz cuando, ¿quién no es feliz cuando le invitan a un almuerzo rico con gente que usted ama? Dígame quién no es feliz así. Pero resulta que a usted le invitaron a un almuerzo rico y allá le llegó la persona con la que Dios trata su carácter. ¿Y usted qué hace? Mire, yo no quiero que usted me lo tome a mal. Yo solamente estoy diciendo lo que Dios está hablando. Nosotros tenemos que aprender a tener misericordia. Y esta iglesia que está siendo pequeña en este momento, ¿cuántos creemos que esta iglesia va a crecer en Dios? Yo lo creo, porque sobre esta iglesia reposa una palabra de parte de Dios. Pero Dios nos ha venido repitiendo algo. Aprendamos a estar en esta iglesia como si ya tuviéramos 5,000 personas.
A veces el ambiente se pone aquí, qué pena, apague la cámara. Bueno, esto lo editan. Y eso pasa en Creta, aquí no. A veces se pone el ambiente allá en Creta, se pone tan chanda que como que se percibe. Es más, se palpa. Se previene la gente. ¿Por qué? Porque no hay misericordia. Me gusta que tengan misericordia de mí, pero no sé qué es tener misericordia con la gente. De los que estamos aquí, ¿cuántos sueñan con que Dios los haga un discipulador de otras personas? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa con su misericordia, amado? Yo siempre he dicho, es el propósito del Eterno. Yo siempre he dicho, usted tiene por lo menos uno que le copie. Por lo menos uno que le copie. Y entonces, ¿qué pasa? Todavía estamos muy enfermos. Estamos tan enfermos con nuestro ego, estamos tan enfermos con nuestra falta de fe, estamos tan enfermos con nuestra limitación y con nuestro temor que le damos más puerta al mismísimo infierno que a lo que Dios quiere hacer. Y vio Dios que la luz era buena. A mí sí me gustaría que usted me evaluara. ¿Qué tanto? Ojo con esto que le voy a decir. Me evaluara como discipulador. Porque como persona obviamente estoy descalificado. Ahí sí, sí, obvio. Pensando que uno se porta como un animal con muchas personas, ¿sí o no? Como persona estoy descalificado. Pero como discipulador, ¿qué tanto ha aprendido usted de Cristo en esta iglesia? Eso a mí me gustaría hacer esa prueba. ¿Qué tanto ha aprendido? ¿Qué tanta común unión tiene usted con la palabra de Dios que ha transformado su vida? Hay cosas que solamente las devela la relación con Dios. A mí este pasaje de Mateo y de Lucas, cuando Cristo llama a Mateo y a Zaqueo, me encantan porque en los dos pasajes Cristo muestra una realidad que nadie toca, y es el estar con personas que son pecadoras. Esa realidad nadie la toca. Es una realidad que todo el mundo dice, ay, no, de eso no se puede hablar. No, ¿cómo se le ocurre? Ay, esa persona, ay, esa iglesia no, ay, ese pastor, ay, adúltero, ay. Una realidad que nadie quiere hablar, pero es una realidad. El Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Fue y les mostró la realidad. Y mostrando esa realidad, ¿qué pasó con esas personas? Cambiaron. Póngale pues cuidado. Mateo. En el Evangelio según San Mateo, Mateo, el regalo de Dios, ¿qué hizo? A él, ¿se acuerdan en el entorno del que hablamos en estos días? A él nadie lo quería porque era cobrador de impuestos. Él era el ministro de Hacienda. Él era el director de la DIAN. El ministro de Hacienda era Zaqueo. Él era el director de la DIAN, Mateo. Nadie lo quería. ¿Quién iba a querer al que le cobraba impuestos? Hablábamos de implícitamente el corazón de este hombre, cómo se sentía si el Señor Jesucristo en este texto dijo, vayan y aprendan qué es misericordia. Él sentía que nadie lo quería. Él sentía que nadie tenía misericordia de él. Y a nosotros nos encanta que la gente tenga misericordia de nosotros. Pero ¿qué tanto nosotros tenemos misericordia? Les dije al principio, el día de hoy vamos a mirar características de Dios manifestadas en la persona de Cristo. ¿Qué hizo Cristo en este momento? Le mostró a él ¿qué? Misericordia. ¿Y cómo se la mostró? Diciéndole, ay, lo amo tanto, Mateito, pero vaya para allá, mijo, que de pronto me banderé al chuzo. Colabórame con la salida. Antes salió a qué? A mí eso como pastor me ha confrontado. Porque a veces uno se vuelve elitista. Una iglesia así de 50. Sí. Bueno, eso le pasa al pastor de Creta, al de aquí no. Uno se vuelve elitista. De tal forma Creta. Y el Señor, a mí en estos días me ha venido hablando duro acerca de eso. Mire, yo a veces guardo silencio con ustedes y con mi esposa y tal porque Dios me está hablando. Y en estos días Dios me ha venido hablando mucho acerca de eso. A veces la iglesia no está bien porque uno mismo como pastor no corrige lo que tiene que corregir. En uno y en las personas. Cristo mostró misericordia con ese hombre. ¿Y qué hizo? Lo defendió. A los religiosos de la época, los religiosos de la época recibían el diezmo de la gente. O sea, ellos cobraban un tributo diferente al que cobraba Mateo, pero cobraban un tributo. Para ellos no estaba mal. Era el diezmo, era santo. ¿Cierto? ¿Y qué hizo el Señor? Le mostró misericordia a él y a todos los que estaban ahí.
Si usted mira, el Evangelio según San Mateo es una apología a Jesucristo frente a los judíos. Porque el Evangelio según San Mateo, que lo escribió él defendió a Jesucristo y a su linaje para que ellos entendieran que él venía de David y que venía de Abraham y que venía de Adán. Él les quería mostrar a ellos con el libro que Dios les estableció a ellos como creyentes en Jehová Dios de los ejércitos, que él, Jesucristo, era el Hijo de Dios. Él le mostró una apología a ellos de quién era Jesucristo. ¿Me estoy dando a entender? Dios le dijo a él, sígueme, y él le siguió. Zaqueo, váyase conmigo para Lucas, capítulo 19. ¿Qué aprendió Mateo en el encuentro con Jesucristo? ¿A tener qué? Porque de él tuvieron. ¿Quién tuvo misericordia de él? El Señor Jesucristo. ¿Están conmigo? Él tuvo misericordia de él y se la mostró como tiene que ser, con gallardía, defendiéndolo de los religiosos. A esta iglesia la critican mucho porque, número uno, porque hace como 15 o 20 días hablé con un pastor X, de hecho me ofreció hacer un curso para una capellanía y tal. Y me dijo, campeón, ¿cómo es que me dice él? Bueno, campeón, como sea, me dijo él. Hermano, en mi espíritu. Te están criticando mucho en la asociación de pastores. ¿Y eso por qué? Que porque no has crecido, que porque vos en otra época eras un hombre muy de fuerza y tal, y que ahora qué pasa, que si es que estás en pecado. Y le dije, claro, todos estamos en pecado. ¿Quién dijo que no? Es mi condición. Todos estamos en pecado. De esta iglesia la critican mucho porque sí o porque no. Si crecemos, ay, eso no es de Dios. Y si no crecemos, está en pecado, tampoco es de Dios. ¿Quiénes son los que nos critican? ¿Los que conocen de Cristo o los que no conocen de Cristo? Los religiosos que conocen. Lamentablemente nosotros tenemos que hacer para ellos caso omiso, pero para Dios discípulos. Tenemos que enseñar discípulos. Yo no sé si estoy perdido. Ok. Tenemos que entregarnos nosotros a la misericordia. Yo le dije al pastor, mire, a mí la verdad eso ya no me afecta. Que digan de mí lo que quieran decir. Ya no me afecta, ya como que aprendí a ser un waymaker. No me afecta. Pero ¿sabe qué sí me afecta? Que en mi ser no haya misericordia para con otra persona. ¿Sabe qué sí me afecta? Que en otro tiempo yo sentía rabia con esa gente. Ya me vengo evaluando y bueno, ya no siento rabia. Ya gracias a Dios, eso lo pasamos. Yo quiero instarlo a usted a eso. Vamos a encontrarnos con Jesucristo. Por eso acá en la iglesia propiciamos el espacio del tiempo de oración y lectura bíblica. Nosotros, mira, si nosotros quisiéramos hacer bulla, haríamos noches de majestad, la silla del rey, las Dorcas, haríamos mil cosas para convocar mujeres, para convocar jóvenes. Vea, estrategias hay así, ideas hay así, pero yo ya pasé por eso es un concepto emocional. Ya, llenamos este auditorio y a los 8 días volvemos los mismos que estábamos fieles. ¿Qué queremos hacer nosotros, discípulos? El discípulo conoce al que lo está discipulando. ¿Cuántos discípulos de Cristo hay aquí? Entonces, ¿cuántos hemos disfrutado de la misericordia de Dios? Entonces, ahora hay que dar de esa misericordia que Dios ya nos ha dado a usted y a mí. Amén. En el Evangelio según San Lucas, Zaqueo, cuando va con el Señor, van a la casa de Zaqueo y Zaqueo, al tener un encuentro con Jesucristo, le dice, si a alguien he defraudado, se lo voy a cuadruplicar. Si a alguien le robé $1.000.000, le voy a dar $4 millones. Es más, a los pobres les voy a dar comida, voy a hacer obra social, voy a hacer gestión social. Cuando usted y yo nos encontramos con Jesucristo, empezamos a cambiar nuestras prioridades económicas. Empezamos a ver desde otra perspectiva lo que es el lucro, lo que es la parte financiera. No la vamos a mirar como el todo para nosotros, sino que lo vamos a mirar como un instrumento que Dios usa, número 1, para bendecirnos a nosotros, y número 2, para que nosotros podamos ser instrumentos de bendición para otras personas.
Zaqueo, el nombre de Zaqueo, ¿qué significa? Si usted se acuerda. Todo el mundo dice que chiquito, claro que Zaqueo era chiquitito así. Zaqueo significa puro, inocente. Cuando usted y yo nos encontramos con Jesucristo, ¿cómo empieza a ser nuestro corazón? Tito escribe, Pablo le escribe a Tito y le dice, para el que es puro, todas las cosas le son puras. Si usted va con una mala intención a algún lugar, ¿usted cómo ve a todo el mundo? Malintencionado. Pero si usted va muy cándido, a mí una vez me pasó, hace muchos años, rápidamente les voy a contar, me metí en un barrio muy maluco, les estoy hablando que hace 30 años Moravia, en Medellín, era maluco, ese barrio era horrible. Yo repartía comida en una empresa, repartía dulces y demás, en Colombina, yo trabajé en Colombina y tal. Y entonces íbamos ahí, y yo iba con la carpa de la camioneta, era aquí en Antioquia le dicen jaulita, un carrito de estacas, iba con la carpa abierta porque yo me bajaba, repartía en las tiendas, cobraba y tal. Parece muy cándido el negro, iba por allá, en esa calentura de barrio, yo iba repartiendo todo. Y un día, como a los 2 o 3 meses de estar trabajando allá, voy saliendo del barrio y me para un muchacho. Oye, gordo, ¿qué pasó, niño? ¿Cómo va para la vuelta? Yo, para la vuelta. ¿Qué? Tengo aquí unos chitos. Y le di un paquete de snacky, se llama eso, snacky. Me habían devuelto unos snacky, entonces yo se los di. Para la vuelta, todo bien. Todo bien, niño, todo bien, gordo. Y pues no me fui. Resulta que el que me salió, años después, me di cuenta que era el jefe de todo ese combo de allá. Como yo no iba con malicia, ay, ¿dónde está? Me va a atracar. Ay, ahí está ese negro. Ay, perdón, ese hombre de color que es... No, el tipo salió normal. El que es puro, ¿cómo ve todas las cosas? El que es adúltero, ¿cómo ve a los demás? Usted lo dijo una vez, cada quien juzga desde su pecado. Cada quien juzga desde su pecado. ¿Cómo estaban viendo a Zaqueo? La gente, los publicanos, los fariseos y los escribas, ¿cómo lo veían? Ese pecador, ese, ¿Desde dónde lo estaban juzgando? Desde su condición. ¿Y Dios cómo lo veía? Puro e inocente. Zaqueo, prepáreme su casa. Bueno, Zaqueo, bájese de bonsai que voy para su casa. Voy para su casa, Zaqueo. No, la Biblia dice que era un sicomoro, o sea que era alto. Zaqueo, el árbol. Zaqueo era chiquitito así. Zaqueo, vaya para su casa que es necesario que yo more allá. More. Ni siquiera dijo, voy a pasar un ratico más, voy a ir a comer. Es necesario que yo more allá. Se quedó varios días allá. La insatisfacción. ¿De qué fue libre Zaqueo? Zaqueo, yo estoy seguro por el texto que ese hombre lo que menos le importaba era que lo criticaran y la plata. Era lo que menos le importaba. Él quería buscar algo de satisfacción en su vida. La frase que yo dije es, la práctica de pecado y los bienes materiales nunca van a satisfacer el ser interior. Ay, es que yo estoy mal. Si a mí el Señor me bendijera con un mercadito, yo el domingo iría a la iglesia. Mentira, porque le da por hacer una carne y no va a la iglesia porque está haciendo un asado. En gratitud a Jehová. La libación. Nosotros estamos pegados del pecado y pegados de los bienes materiales. Zaqueo aprendió que la insatisfacción en el encuentro con Jesús, aprendió que la insatisfacción de eso él tenía que ser libre. ¿Cuántos de los que están aquí con honestidad son insatisfechos en algún área de su vida? En algún área. Yo le preguntaba a mi esposa, mi amor, ¿tú conmigo en qué eres insatisfecha? Y me dice, ahorita estoy trabajando. Replantee la pregunta, sea más explícito. Dijo una vez un presidente, siguiente pregunta, amigo. ¿En qué área usted es insatisfecho? Si usted tiene un encuentro con Jesucristo, le puede pasar lo que le pasó a Zaqueo. Dios lo va a satisfacer. Porque en la Biblia dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
Conforme es un molde. ¿Y el molde es quién? Cristo. Usted se tiene que desmoldar, dice Romanos capítulo 12, al mundo y amoldarse a Cristo. Cuando usted y yo nos amoldamos a Cristo, entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Va a satisfacer sus necesidades. Zaqueo fue libre de la insatisfacción. ¿Usted por qué a veces está insatisfecho en su vida? Espiritualmente, socialmente, sexualmente. ¿Por qué? Porque Cristo no está morando en usted. Usted no tiene un encuentro permanente con Jesús. Solamente cuando usted y yo nos encontramos con Cristo, nuestra vida va a cambiar. ¿Están conmigo? Váyase conmigo para el Evangelio según San Lucas, capítulo 8. Lucas, devuélvase, estamos ahí en Lucas. Lucas capítulo 8, verso 26. Lucas capítulo 8, verso 26. Vamos a leer Biblia, ¿listo? ¿Qué horas son? Alguien que me diga la hora. Listo, este es el último. Dice, Evangelio según San Lucas capítulo 8, verso 28. Del 28 en adelante. Bueno, del 26 en adelante. Dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Imagínate la expresión física de este hombre, en peloto y viviendo en los cementerios. ¿Usted se imagina? No, es que ese tipo, como estaba endemoniado, eran 6.000 demonios, él no sentía ni frío ni nada. De hecho, en el texto dice que él tenía una fuerza descomunal, porque lo amarraban con grillos y lo rompía. El acero lo rompía como si nada. Al ver a Jesús, verso 28, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, diciendo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. ¿Quién estaba hablando ahí? ¿El endemoniado o el demonio? El demonio era el que estaba hablando ahí. Porque mandaba al espíritu, Jesús mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos, o sea, llevado. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y le dijo, Legión, porque somos muchos demonios, habían entrado en él. Porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase a ir al abismo. Había allí un hato de cerdos que pasía en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver qué había sucedido y vinieron a Jesús. ¿Qué hicieron? Vinieron a Jesús. Ojo con esto. Y hallaron al hombre y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Ojo con esto. Tengo que dar la muletilla. Atención. ¿Cómo encontraron los del entorno al que había estado endemoniado? Dice, lo encontraron vestido, sentado y en su cabal juicio. 3 elementos, ojo con esto que les voy a decir, 3 elementos que las personas de hoy en día están perdiendo. Se los voy a poner así de sencillo. ¿Cómo se viste hoy en día la mayoría de personas, sobre todo las mujeres? ¿Cuándo fue que esta semana iba yo en mi carro? ¿Dónde iba yo? No sé a dónde iba. El tal es que yo iba bajando por el parque de Envigado cuando vi una muchacha y yo la vi desnuda. Yo dije, Dios mío, perdóneme. O sea, yo pensé que dije, uy, en mi mente sí es corrompida. Maldito adúltero. Resulta que la muchacha iba en una licra ajustada color piel. Entonces, claro, cuando tú la ves tan pelota, y automáticamente yo pensé, ¿cómo se ha perdido el pudor en las mujeres?
Hoy en día las mujeres salen en un top, salir en brasieres, salen a la calle en una licra, salen en brasieres, salen con una licra vestida, salir en calzones, ¿sí o no? Yo me acuerdo que hace 35, 40 años, eso era un escándalo. Ave María, qué cosa tan horrible. Hoy en día, ¿cómo está la gente? Como el endemoniado Gadareno en pelotos. Los hombres, ¿cómo salen? En esta semana, acá en la iglesia, aquí enseguida hay una barbería, cuando pasó un muchacho, muy bonito él, ¿para qué? El muchacho bien pintosito, más lindo. Pasó un muchacho bien vestido, bien bonito el muchacho, en calzoncillos, literal, una pantalonetica ajustadita y tal, y ya en tenis, y yo, ay, pues ni porque, o sea, lindo, pero no para mostrar, pues, para creerse el Adonis, literal. Yo pensé en este texto, pensé yo, ¿cómo estaba el endemoniado? Peloto, dice la Biblia literalmente, todo suripando. La Biblia dice que el endemoniado andaba como totalmente desnudo, ¿sí o no? ¿Cómo lo encontraron? Cuando usted tiene un encuentro con Jesucristo, lo primero que hace Dios es cambiar su apariencia física. Lo encontraron como vestido. Cuando usted tiene un encuentro con Jesucristo y usted aprende a ser misericordioso y usted aprende a ser satisfecho en Jesucristo, la misericordia, la satisfacción va a redundar en cabalidad. En estos días, a mí me gusta mucho la psicología. Hay personas que creen que cuando uno dice, ay, esa persona es como esquizofrénica, entonces se lo imaginan loco, con el pelo así, alebrestado, y con una camisa de fuerza y tal, así mirando para todos los lados, así todo gato. No. Resulta que la esquizofrenia, según la definición de esquizofrenia, según la psicología, es una persona que sufre de desórdenes múltiples del pensamiento. O sea, personas que en la casa se portan de una manera, en la iglesia se portan de otra manera, en el colegio se portan de otra manera. O sea, tienen diferentes personalidades, están desordenadas múltiplemente en el pensamiento. ¿Esa persona cómo está? Simple, y eso es un demonio. Ay, entonces hay cristianos endemoniados, pastor. No, no. Donde opera, donde está el Espíritu Santo de Dios, allí hay que libertad. El problema es que hay cristianos que sí están practicando pecado. Entonces, al estar practicando pecado es diferente a estar endemoniado. Hay cristianos que al practicar un pecado conscientemente sí no están endemoniados, pero se están dejando dominar por ese pecado. O no han nacido de nuevo, son religiositos. Si alguien tiene a Cristo en el corazón, no puede estar endemoniado. Es así de sencillo. ¿Cómo estaba este tipo? Estaba vestido, sentado, ya en una posición con Cristo y en su cabal juicio. Él fue libre ¿de qué? Fue libre de una posesión demoníaca, fue libre espiritualmente. Cuando usted y yo nos encontramos con Jesucristo, ¿qué libertad hay en nosotros? Hay libertad espiritual. Póngale pues cuidado a esto. Mateo fue libre ¿en qué área? Físicamente. Él fue libre físicamente. ¿Por qué fue libre físicamente? Porque él era señalado por lo que él hacía. Él era menospreciado por lo que él hacía. Entonces, socialmente, él estaba siendo atacado. ¿De qué fue libre él? Físicamente. Al ser libre físicamente, su entorno, ¿qué iba a pasar con su entorno? Iba a cambiar. Saqueo. La libertad de Saqueo, ¿dónde fue? Emocional, fue en el alma, porque él estaba insatisfecho por algo. Saqueo fue libre en el área almática. Y este endemoniado, ¿en qué fue libre? Espiritualmente. Cuando usted y yo nos encontramos con Cristo, nuestro ser integral es transformado, es cambiado, solamente a través de la relación con el Señor Jesucristo. Volvemos al estado original. Dios a usted y a mí nos dio el ministerio de la reconciliación. Voy a terminar con eso. Conciliar es poner de acuerdo. Reconciliar es volver a poner de acuerdo. Cuando Adán y Eva pecaron, cuando Adán pecó, cuando desobedeció en el huerto del Edén, ¿qué fue lo primero que él perdió? Le dijo Satanás a él, seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. De una lo desordenó emocionalmente.
El endemoniado gadareno volvió ¿a qué? A la cabalidad, se reconcilió. Cuando la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Se repite la palabra nuevo 2 veces en ese verso. Ojo con esto. Atención, prestemos, miremos. Alerta. La palabra nuevo allí quiere decir, hay gente que dice que Dios nunca más volvió a crear. Que Dios nunca más, que Él hizo la creación hace 6.000 años y ya, se relajó. No, la Biblia dice que Cristo hasta el día de hoy trabaja. Dice, mi Padre y yo trabajamos. ¿Y qué está haciendo Cristo en este momento en el cielo? Está haciendo moradas para usted y para mí. Si hace 6.000 años aproximadamente, Dios con su boca, Cristo que fue el que ejecutó, con su boca, con su voz, dijo, hágase el sol y se hizo el sol. Sea la luna y se hizo la luna. Sean los mares y se hicieron los mares. Todo esto que es espectacular que hasta el día de hoy el ser humano no ha podido encontrar que hay debajo del mar. ¿Usted se imagina las casitas que nos está haciendo el Señor a usted y a mí? ¿Se imagina esas casitas? Eso debe ser una cosa espectacular. Y lo más teso es esto. Dios sí sigue creando. Y le voy a decir dónde está la creación de Dios. Mire el que está a su lado. Mírelo. Mírelo. Usted es nueva criatura. ¿Sabe cuál es el problema suyo y mío? Que no hemos entendido la misericordia de Dios. Todavía estamos buscando satisfacer nuestras necesidades en otra cosa, entonces no vamos a entender que soy nueva criatura, porque todavía estoy buscando en lugares antiguos. Albert Einstein decía, no busque un resultado diferente si sigue haciendo lo mismo. Dime. No lo hemos vivido. Es como el carnaval de Barranquilla. El que vive la misericordia de Dios es el que lo goza. El endemoniado gadareno, ojo con esto, esta muletilla, bueno, por lo menos ya estoy consciente de ella. Estaba vestido, sentado vestido en su cabal juicio. ¿Qué fue el resultado de la gente? ¿Cuál fue el resultado de la gente cuando vio eso en él? Tuvieron miedo. ¿A quién le atribuyeron ese milagro? No se lo atribuyeron a Dios. No se lo atribuyeron a Dios. Después de esto ocurrió algo interesante. El endemoniado gadareno, cuando ya estaba en su cabal juicio, ¿qué fue lo que quiso hacer? Seguir a Jesús. O sea que una persona que tiene un encuentro cercano con Jesús, ¿qué quiere hacer con él? Seguirlo. Es así de simple. No seguir una religión, no seguir un precepto de un hombre, no seguir un mandamiento de un hombre. Quiere seguir a Jesús. Cuando usted sigue a Jesús, entiende que se tiene que congregar. Cuando usted sigue a Jesús, entiende que tiene que tener comunión los unos con los otros. Cuando usted sigue a Jesús, entiende que tiene que partir el pan con los hermanos. Cuando usted sigue a Jesús, entiende la ordenanza de él. Pero solamente cuando lo sigue, ¿sí o no? Ya en la cabalidad, una persona cabal, ¿qué quiere hacer? Ojo con esto, ahí sí vale decirlo, ojo con esto. Si usted no siente ganas de seguir a Jesús, es porque todavía no está muy cuerdo, todavía no está muy cabal. Si para usted todavía es una carga, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Él quería seguir a Jesús. ¿Y Jesús qué le dijo? El propósito de él, el propósito del endemoniado gadareno, ya cabal, ya con autoridad, y ya vestido, era el siguiente. En el verso 39 le dice el Señor Jesús, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Dios, ¿para qué lo libertó a él espiritualmente? Para que testificara que qué había hecho Cristo con él. Autoridad es la característica de Cristo en ese momento, autoridad sobre los demonios. Los demonios le decían, ¿qué tienes con nosotros? Jesús, Hijo del Dios Altísimo, no nos envíes al abismo. Los demonios saben para dónde van. Los demonios saben qué les espera. Y ellos pensaron que ya era el tiempo cuando vieron a la persona de Jesús. Entonces, en Mateo, ¿cuál fue el carácter de Dios manifestado ahí? Misericordia. En el encuentro con Zaqueo, ¿cuál fue el carácter de Cristo manifestado ahí? Suplencia, satisfacción,
dádiva, entrega. Eso es lo que el carácter de Dios. En el encuentro con el endemoniado gadareno, ¿cuál fue el carácter de Cristo? Libertador, autoridad, ¿cierto? Cuando usted tiene un encuentro con Jesucristo, es con un propósito. ¿Cuál era el propósito del endemoniado gadareno? Ni siquiera dice el nombre, coloquémosle Joaquín Alberto. ¿Cuál era el propósito de él? Que él se fuera para su casa y que hiciera ¿qué? Ojo con eso, testificara, dar testimonio de lo que Dios había hecho en él, de lo que Cristo había hecho en él. ¿Qué hizo en él? Le dio libertad, lo volvió a cabalidad, le dio autoridad. En el encuentro con Jesucristo eso hizo él. Ahora viene la pregunta. ¿Usted y yo hemos testificado a la gente? ¿Hemos testificado a los nuestros? ¿Hemos mostrado la obra de Dios en cada uno de nosotros? Yo sí quiero invitarlo a algo. Así como yo he tenido la gallardía de evaluarme y de pedir perdón, porque lo he hecho en muchas ocasiones, a mi familia le he pedido perdón varias veces por no ser testimonio. A mi esposa y a mi hijo les dije en estos días, ayúdenme, porque yo quiero ser un hombre de Dios. Ayúdenme. Yo quiero mostrarles que yo me he arrepentido de todos los pecados que he cometido. Ayúdenme. Eso no está mal decirlo. No está mal pedir ayuda. De hecho, usted solo no va a salir adelante. Al contrario, usted solito se va a embalar. Porque Dios es un Dios de procesos. Dios evalúa el proceso. El propósito con el cual fue libertado el endemoniado gadareno era para que testificara lo que Dios había hecho en él. Así lo juzgaran, así lo criticaran, porque a él no le iban a decir, ay, mira, el Señor cómo te libertó. ¿Qué tuvo la gente cuando lo vio? Eso es muy, muy duro. Que Dios nos ayude. Viene Joaco, Joaquín, corran, corran. Hoy la idea es que usted entienda lo siguiente. Cuando yo tengo un encuentro con Jesucristo, no puedo volver a ser la misma persona. Necesariamente tengo que ser otra. Necesariamente tengo que ser otra. Hay dos palabras en griego para arrepentimiento. Una es metamorfo y otra es metanoia. La palabra metanoia es arrepentimiento, cambiar la forma de pensar, y la palabra metamorfo es de cambiar la forma. No sé si a ustedes les han pasado, pero a ustedes no les han dicho ustedes como son de bonitos. O solamente me lo han dicho a mí. Ah, a mí me lo han dicho. Usted como es de bonito, y me ha dicho la gente, yo, es la presencia de Dios en mi vida. La Biblia dice que Dios hermosea mi rostro, es una metamorfo. Yo miro fotos que cuando yo tenía 17 años y digo, ¡ay, María! Y era una boca con orejas. Muy bien. Mira el propio Gami, niño. Es más, yo era de allá de las Bogotáes, entonces así, eso no pasa nada. Padre, por favor, ayúdanos, Dios mío, a tener un encuentro permanente, diario, Señor, contigo. Ayúdanos, te lo ruego en el nombre de Jesús, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a que nuestra vida no sea una vida común, como la de las demás personas que andan sin Dios, como las de las demás personas que nunca han tenido un encuentro contigo, Señor. ¿Cuántas veces nuestro hablado, nuestro léxico, nuestros objetivos son los mismos que una persona que no te tiene a ti? ¿Cuántas veces para nosotros es una carga venir a la iglesia a escuchar tu voz, Dios mío? Como otros que les da pereza ir a misa, que les da pereza ir a los cultos de los mormones, a los testigos de Jehová. La religión. Ayúdanos a que nosotros no entremos en ese esquema, en ese cuadro de religión, sino que nosotros podamos salir, Dios mío, triunfantes, vencedores contigo, porque en ti somos más que vencedores, Señor. Que podamos tener un encuentro contigo directamente, personal, vivo, biológico, dinámico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.